El descenso de Dante. En la oscuridad de una noche tormentosa, Dante Alighieri se encontró perdido en un bosque sombrío. Desorientado y temeroso, el poeta florentino vagaba sin rumbo, cuando de repente se le apareció una figura luminosa. Era el espíritu del gran poeta romano Virgilio. Con voz serena, Virgilio le explicó a Dante que había sido enviado para guiarlo en un viaje extraordinario a través de los reinos del más allá. Así comenzó el descenso de Dante al infierno, un viaje que lo llevaría a través de 9 círculos concéntricos, cada uno más profundo y aterrador que el anterior. Antes de entrar en el primer círculo, Dante y Virgilio atravesaron el anteinfierno, un lugar gris y desolado donde residían las almas de aquellos que en vida no tomaron partido ni por el bien ni por el mal. Allí, Dante observó con asombro y pena cómo estas almas corrían sin descanso tras una bandera en blanco, perseguidas por enjambres de insectos que las picaban sin cesar. Cruzando el río Aqueronte en la barca del barquero Caronte, Dante y Virgilio llegaron al primer círculo, el limbo. Aquí, el ambiente era diferente. No había gritos de dolor ni castigos visibles, sino un aire de melancolía que lo impregnaba todo. En este lugar habitaban las almas de los no bautizados y de los grandes paganos virtuosos que vivieron antes de Cristo. Dante se maravilló al reconocer a grandes pensadores y poetas de la antigüedad, como Homero, Sócrates y Platón. Estos espíritus nobles residían en un hermoso castillo rodeado de verdes prados, pero sus rostros reflejaban una tristeza eterna por estar separados de la presencia divina. Dejando atrás el limbo, los viajeros descendieron al segundo círculo, donde el verdadero tormento del infierno comenzaba. Aquí, Dante presenció el castigo de los lujuriosos. Un viento feroz e implacable azotaba las almas de aquellos que en vida se dejaron llevar por sus pasiones carnales. Estas almas eran arrastradas sin control por la tormenta infernal, chocando unas contra otras en un caos eterno. Entre los condenados, Dante reconoció a figuras famosas por sus amores trágicos, como Cleopatra y los amantes Paolo y Francesca. Sus historias de pasión prohibida conmovieron al poeta, pero Virgilio le recordó que debían continuar su viaje. El tercer círculo golpeó a Dante con su hedor nauseabundo. Aquí, bajo una lluvia incesante de agua sucia y granizo, yacían los gulosos. Estos espíritus, que en vida se entregaron a los excesos de la comida y la bebida, ahora se revolcaban en el fango putrefacto, atormentados por Cerbero, el monstruoso perro de 3 cabezas. Dante observó con horror cómo las almas eran desgarradas por las garras y los dientes de la bestia, en un ciclo interminable de sufrimiento. En el cuarto círculo, Dante presenció un espectáculo extraño y perturbador. 2 grupos de almas empujaban enormes pesos en direcciones opuestas. Cuando se encontraban, chocaban violentamente, se insultaban y luego volvían a empezar su tarea inútil. Virgilio explicó que estos eran los avaros y los derrochadores, condenados a repetir eternamente un ciclo que reflejaba la futilidad de sus acciones en vida. Unos habían acumulado riquezas sin sentido, mientras que otros las habían malgastado irresponsablemente. El descenso continuó hasta el quinto círculo, donde el río Estigia formaba un pantano fangoso y maloliente. En sus aguas turbias, Dante vio a los iracundos atacándose unos a otros con furia ciega, desgarrándose con uñas y dientes. Bajo la superficie, burbujeando en el lodo, estaban los perezosos, aquellos que en vida fueron apáticos e indiferentes. Su castigo era permanecer sumergidos en el fango, incapaces de expresarse o actuar. El contraste entre la violencia desenfrenada de los iracundos y la inacción forzada de los perezosos impresionó profundamente a Dante. Atravesando las puertas de la ciudad de Dite, Dante y Virgilio entraron en el sexto círculo. Aquí, el paisaje cambió drásticamente. Una vasta llanura se extendía ante ellos, cubierta de tumbas ardientes. Cada sepulcro contenía a los seguidores de una herejía particular, condenados a arder eternamente en sus ataúdes de fuego. El calor era sofocante, y los gritos de los herejes resonaban por toda la planicie. Dante conversó con algunos de estos espíritus, aprendiendo sobre sus creencias erróneas y el alto precio que ahora pagaban por ellas.
El séptimo círculo presentó a Dante una visión aún más aterradora de la justicia divina. Dividido en 3 anillos concéntricos, este círculo castigaba diferentes formas de violencia. En el primer anillo, un río de sangre hirviente, el flegetonte, contenía a los violentos contra el prójimo. Tiranos, asesinos y bandidos se ahogaban en la sangre, mientras centauros armados con arcos patrullaban las orillas, asegurándose de que ningún condenado escapara de su tormento. En el segundo anillo del séptimo círculo, Dante se encontró en un bosque grotesco. Los árboles retorcidos y sangrantes que lo rodeaban eran en realidad las almas transformadas de los suicidas. Arpías despiadadas desgarraban constantemente sus ramas, causando dolor eterno a estos espíritus que habían renunciado a sus cuerpos en vida. Entre los árboles, otros condenados corrían desnudos, perseguidos y despedazados por perros feroces. Estos eran los derrochadores, castigados por haber destruido sus bienes. El tercer anillo del séptimo círculo era un vasto desierto de arena ardiente, donde una lluvia de fuego caía sin cesar. Aquí, Dante vio 3 grupos de pecadores: los blasfemos, tumbados boca arriba en la arena abrasadora; los sodomitas, condenados a correr sin descanso bajo la lluvia de fuego; y los usureros, sentados con bolsas de dinero colgando del cuello, sus rostros desfigurados por el calor y el sufrimiento. Descendiendo aún más, Dante y Virgilio llegaron al octavo círculo, conocido como Malevolge. Este círculo, dedicado a castigar el fraude, estaba dividido en 10 fosas concéntricas, cada una destinada a un tipo específico de engaño. Dante recorrió estas fosas, presenciando castigos cada vez más elaborados y grotescos. En la primera fosa, vio a seductores y rufianes azotados por demonios mientras marchaban en filas opuestas. En la segunda, los aduladores estaban sumergidos en excrementos humanos, un reflejo repugnante de sus palabras falsas. La tercera fosa contenía a los simoníacos, aquellos que comerciaron con cosas sagradas, enterrados boca abajo en agujeros con las plantas de los pies en llamas. Continuando su recorrido, Dante observó a los adivinos y brujos en la cuarta fosa, con sus cabezas torcidas hacia atrás, obligados a caminar de espaldas por toda la eternidad. En la quinta fosa, políticos corruptos se sumergían en un lago de brea hirviente, constantemente acosados por demonios que los atacaban con garfios e intentaban salir. La sexta fosa presentaba a los hipócritas, caminando penosamente con capas de plomo doradas por fuera pero increíblemente pesadas. En la séptima, los ladrones sufrían transformaciones grotescas, constantemente mordidos por serpientes venenosas. La octava fosa contenía a los consejeros fraudulentos, envueltos en llamas que representaban su astucia engañosa. En la novena fosa, Dante presenció el castigo de los sembradores de discordia. Estos eran mutilados repetidamente por un demonio con una espada, sus cuerpos desgarrados reflejando cómo en vida habían dividido a otros. Finalmente, en la décima fosa, los falsificadores sufrían diversas enfermedades repugnantes, como lepra, rabia y dropesía, simbolizando la corrupción de la verdad que habían perpetrado. Conmocionado y abrumado por los horrores que había presenciado, Dante se preparó para el descenso final al noveno círculo, el más profundo y terrible del infierno. Este último círculo, reservado para los traidores, era un enorme lago helado llamado Cosito. A medida que avanzaban, el frío se volvía cada vez más intenso, hasta que el aire mismo parecía congelarse. El noveno círculo estaba dividido en 4 zonas, cada una dedicada a un tipo específico de traición. En la primera zona, llamada Caína, Dante vio a los traidores a sus familiares, sumergidos en el hielo hasta el cuello. Sus rostros, azules por el frío, reflejaban el dolor eterno de su traición. En la segunda zona, Antenora, los traidores a su patria o partido político estaban sumergidos más profundamente en el hielo. Dante caminó entre ellos, escuchando sus lamentos ahogados y viendo cómo sus lágrimas se congelaban en sus ojos. La tercera zona, Ptolomea, castigaba a los traidores a sus huéspedes.
Estos estaban completamente sumergidos en el hielo, con solo sus rostros visibles, congelados en expresiones de agonía eterna. Finalmente, en el centro mismo del infierno, Dante y Virgilio llegaron a Judeca, la cuarta y última zona del noveno círculo. Aquí, en el punto más bajo de toda la creación, los traidores a sus benefactores y a Dios mismo estaban completamente sumergidos en el hielo, en diversas posiciones contorsionadas. Y allí, en el corazón helado del infierno, Dante contempló la visión más terrorífica de todas, Lucifer mismo. El otrora ángel más hermoso estaba ahora transformado en un monstruo colosal de 3 caras, cada una masticando a un gran traidor, Judas Iscariote, Bruto y Casio. Atrapado de la cintura para abajo en el hielo, Lucifer batía sus enormes alas en un intento inútil de liberarse, creando así los vientos helados que mantenían congelado todo el cosito. Dante, sobrecogido por esta visión final del mal absoluto, comprendió la futilidad última de la rebelión contra el orden divino. Con la ayuda de Virgilio, comenzó el arduo ascenso de regreso al mundo de los vivos, llevando consigo las lecciones aprendidas en su viaje por el infierno. A medida que se acercaban a la superficie, Dante sintió que algo había cambiado en él. El viaje a través de los círculos del infierno no solo le había mostrado las consecuencias del pecado, sino que también había fortalecido su resolución de vivir una vida virtuosa. Emergiendo finalmente a la luz de las estrellas, Dante se encontró transformado, listo para continuar su viaje espiritual hacia el purgatorio y, eventualmente, el paraíso. El descenso de Dante por los 9 círculos del infierno fue mucho más que un simple viaje a través de un reino de castigo. Fue una exploración profunda de la condición humana, un examen de la naturaleza del pecado y sus consecuencias, y una poderosa alegoría sobre el camino del alma hacia la redención. Cada círculo, con sus habitantes atormentados y sus castigos elaboradamente diseñados, servía como un espejo de los vicios y debilidades humanas. A través de los ojos de Dante, el lector es testigo de cómo cada pecado lleva su propio castigo, cómo cada elección en la vida tiene consecuencias que se extienden más allá de la muerte. Desde la melancolía del limbo hasta los horrores grotescos de Malevolge y el frío absoluto de Cosito, el infierno de Dante es un recordatorio vívido y eterno de la importancia de la virtud y la rectitud. El viaje de Dante no solo es un recorrido por el reino del castigo, sino también una exploración de la psique humana. Cada círculo revela una faceta diferente de la naturaleza humana, desde los impulsos más básicos hasta las traiciones más elaboradas. El poeta se enfrenta no solo a los horrores externos del infierno, sino también a sus propios miedos, dudas y tentaciones. A medida que Dante desciende más profundamente en el infierno, también profundiza en su comprensión de la justicia divina y la naturaleza del mal. Ve cómo los pecados menores de los primeros círculos dan paso a transgresiones cada vez más graves, culminando en la traición suprema representada por Lucifer mismo. Este descenso físico es también un descenso moral, una exploración de las profundidades a las que puede caer el alma humana. Pero el viaje de Dante no es solo un catálogo de pecados y castigos. A través de sus conversaciones con los condenados, de sus observaciones y reflexiones, Dante, y por extensión, el lector, aprende valiosas lecciones sobre la compasión, el arrepentimiento y la redención. Incluso en las profundidades del infierno, hay momentos de profunda humanidad y comprensión. El infierno de Dante es un lugar de justicia poética, donde el castigo se ajusta perfectamente al crimen. Los lujuriosos son arrastrados por vientos eternos, así como en vida se dejaron llevar por sus pasiones. Los glotones se revuelcan en el fango, reflejando su indulgencia terrenal. Los violentos se sumergen en un río de sangre hirviente, una manifestación física de la violencia que infligieron a otros. Cada castigo es un reflejo y una consecuencia natural del pecado cometido. A medida que Dante y Virgilio descienden, el lector es testigo de cómo los pecados se vuelven más graves y los castigos más severos. Este aumento gradual de la gravedad sirve para ilustrar la jerarquía moral de Dante, donde los pecados de incontinencia, como la lujuria y la gula, son menos graves que los pecados de violencia, que a su vez son superados en gravedad por los pecados de fraude y traición.
El viaje a través del infierno también sirve como una poderosa metáfora del viaje del alma hacia la iluminación. Cada círculo que Dante atraviesa representa un obstáculo que debe ser superado, una lección que debe ser aprendida. Para más historias como esta, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campanita para que te notifique cada que suba video nuevo. Y gracias por tu apoyo.